Bueno, muchachos, entonces vamos a seguir con el tema 4, a continuación del tema 4 que iniciamos la semana anterior. Esta sería la clase número 9. Estábamos hablando de los recursos contencioso administrativos. Entre los tipos de recursos contencioso administrativos, como se mencionó anteriormente, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece diversos tipos de recursos contenciosos, cada uno con un objeto y un procedimiento específico. ¿Ok? Entonces, así encontramos en primer lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad. No sé si le estoy hablando de los... Solo para los que... Creo que tú viniste la semana pasada. Ahora. No, ok, en la semana pasada estuvimos hablando del procedimiento contencioso administrativo, ya profundizándolo como tal. Entonces, dimos una explicación de lo que es el contencioso administrativo, ya más o menos ustedes tienen conocimiento de todo eso porque hemos venido hablando de eso, pero profundizamos sobre el tema. Quedamos en los tipos de recurso contencioso administrativo y bueno, vamos a comenzar con este recurso contencioso administrativo de nulidad. Este recurso tiene por objeto la declaración de nulidad total o parcial de actos administrativos por considerarlos contrarios a derecho. ¿Okay? Procede contra actos de efectos generales, es decir, aquellos actos normativos, como por ejemplo reglamentos, ordenanzas, etcétera, y de efectos particulares, que son aquellos actos individuales. ¿Okay? Este tipo de recurso va dirigido a actos de efectos generales, son aquellos que tienen carácter normativo y que sus destinatarios son indeterminados o indeterminables. Por ejemplo, un reglamento, una ordenanza, etc. Los actos administrativos de efectos particulares son los que tienen como carácter normativo y cuyos destinatarios son individualizados o determinables. Por ejemplo, una resolución que afecte a una persona específicamente. ¿Okay? Actos por vicios de ilegalidad también entra dentro de estos vicios, dentro de estos recursos contenciosos administrativos de nulidad, que son vicios en cuanto a su forma, el objeto, la causa, la finalidad del acto. ¿Okay? La desviación de poder. Dentro de los recursos contenciosos administrativos de nulidad de efectos particulares, ¿okay? Vamos a encontrar varios tipos. Entre ellos, el de nulidad propiamente dicho. ¿Okay? Recurso de nulidad propiamente dicho, que se refiere, les doy un ejemplo de ello, una empresa interpone un recurso de nulidad contra una resolución de un ministerio que le niega una licencia ambiental, por ejemplo, alegando que la resolución carece de motivación o viola el debido proceso. Eso es un ejemplo de nulidad o de recurso de nulidad como tal. Encontramos también el recurso de plena jurisdicción. Ok, este recurso, un ejemplo de ello es un ciudadano que demanda a un municipio solicitando la nulidad de una orden de demolición de su vivienda por considerarla ilegal. Y además pide que le indemnicen los daños y perjuicios sufridos por la actuación de la autoridad municipal. También encontramos el recurso contra la inactividad o por inactividad. Ok, entonces,
Aquí un ejemplo de esto es cuando la administración deja de emitir algún pronunciamiento sobre alguna solicitud de un particular. Un particular presenta una solicitud ante un organismo público para obtener un permiso y transcurrido el plazo legal sin obtener respuesta, interpone un recurso contra la inactividad para que el tribunal ordene al organismo resolver su solicitud. También encontramos el recurso contra la vía de hecho. ¿Okay? Un ejemplo de esto de vía de hecho es cuando funcionarios de una alcaldía, por ejemplo, sin orden judicial ni acto administrativo que lo autorice, comienzan a demoler un kiosco propiedad de un ciudadano. Este puede interponer un recurso contra la vía de hecho para que se ordene la paralización de la demolición y se restituya la cosa a su estado original o anterior. Encontramos también el recurso en materia de contratación pública. ¿Okay? Una empresa que participación en una licitación pública y considera que el acto de adjudicación a otra empresa es ilegal por el incumplimiento de las bases del concurso. Entonces se puede interponer un recurso contencioso administrativo contra ese acto. ¿Cuál es el procedimiento en el caso de los recursos contenciosos administrativos de nulidad? Esto es importante que lo sepan. El procedimiento. El primer paso es la presentación de la demanda. Esto es un procedimiento normal cuando cualquier otro, un civil, un penal. Entonces, se interpone el escrito de demanda ante el tribunal competente de la jurisdicción contencioso administrativa. Ese es el primer paso. Segundo paso, el pronunciamiento sobre esa admisión, que eso lo hace el juez. Pronunciamiento de admisión. El juez debe pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda dentro de los 3 días de despacho siguiente a su recepción. ¿Okay? El artículo 36 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. ¿Lo tienen a mano por casualidad? Ya va. Déjenme abrir aquí la ley. Ley orgánica. Abrirla aquí. Ya la tengo, 36, ¿no? Tengo que poner la letra gigante porque no veo. Creo que el 36, profe. 36, sí. 31, 3. A 36. De la admisión de la demanda. Admisión de la demanda, sí. Artículo 36. Si el tribunal constata que el escrito no se encuentra incluso en los
superior y cumple con los requisitos del artículo 33, procederá a la admisión de la demanda dentro de los 3 días de despacho siguientes a su recibo. En caso contrario, o cuando el escrito resultase ambiguo o confuso, concederá al demandante 3 días de despacho para su corrección, indicándole los errores u omisiones que se hayan constatado. Subsanando los errores, el tribunal decidirá sobre su admisibilidad dentro de los 3 días de despacho siguientes. La decisión que inhabilita la demanda será apelable dentro de los 3 días de despacho siguientes ante el tribunal de alzada, el cual deberá decidir con los antes en autos dentro de los 10 días de despacho siguientes a la recepción. La que admita será apelable en un solo. Ok, entonces aquí lo que está estableciendo son los lapsos y procedimientos para la admisión de la demanda. Establece que se procederá a la admisión de la demanda, presentada la demanda, ¿okay?, por el interesado ante el juez. Dentro de los 3 días siguientes de despacho se pronunciará sobre la admisibilidad o no de esa demanda. En ese supuesto, si el juez verificado esa demanda hay errores que subsanar, el demandante en este caso tiene 3 días para subsanar. Luego, subsanado el error, el juez tiene 3 días para pronunciarse nuevamente sobre la admisibilidad o no. En caso de no ser admisible por el juez, entonces se podrá apelar dentro de los 3 días siguientes. Y el juez de alzada se pronunciará dentro de los 10 días siguientes. O sea, establece todos los lapsos preclusivos y establece también la manera o el procedimiento, cómo se llevará a cabo esa admisión. ¿Okay? Luego encontramos como tercer punto las notificaciones o emplazamientos, ¿ok? Admitida la demanda, se ordena la notificación a la administración o a la oficina administrativa que se está demandando, ¿ok? Y se notifica igualmente al Procurador General de la República y a los interesados mediante cartel, aunque eso ya no se estila porque carteles resulta muy costoso. Se coloca a las puertas del tribunal o incluso se mandan correos electrónicos actualmente. Y la notificación personal que también se envía a través de alguacilazgo. Ese es el artículo 37 de la Ley Orgánica, notificación y emplazamiento. Entonces, el artículo 37 dice: la citación personal se hará conforme a las previsiones del Código de Procedimiento Civil, a excepción de la del Procurador General de la República, que se hará de acuerdo al decreto con rango, valor y fuerza de ley de la reforma parcial del decreto con fuerza de ley orgánica de la Procuraduría General de la República, a partir de que conste en autos la citación practicada, comenzará a computarse el lapso de comparecencia en el caso de las demandas de contenido patrimonial. Hecha la citación, las partes quedan a derecho y no habrá necesidad de una nueva citación para ninguno de los otros actos de juicio, porque obviamente cuando comparezcan ya el tribunal les anuncia la nueva comparecencia y no es necesario liberar una nueva citación porque quedan notificados en el mismo acto. A menos que exista disposición contraria en la ley. Y también el artículo 38 hace referencia a las citaciones y notificaciones por medios electrónicos, que era lo que le decía que actualmente pues se estila enviar correos. Es una manera de dejar constancia de que se practicó, que por parte del tribunal se practicaron las diligencias necesarias para que la persona compareciera
Y es una manera de también la persona que recibe el correo de acreditar que efectivamente recibió la notificación o el emplazamiento. Ok, luego encontramos la remisión del expediente administrativo. Entonces, la administración debe remitir, o la oficina administrativa a quien se está demandando, debe remitir el expediente relacionado con la apelación, el recurso de nulidad que se está invocando, ¿no? Remisión de expediente. ¿A dónde va? ¿A dónde va a remitir el expediente? Quería ver si estaban despiertos. Ok, entonces la administración debe remitir el expediente administrativo relacionado con el acto impugnado. Esto a los fines de que el juez contencioso pueda tener acceso a todas las actas que conforman ese expediente, ver efectivamente cuál fue el acto viciado y en virtud de ese, digamos, estudio que le hace el expediente, poder emitir una opinión. Se da luego una audiencia preliminar que está establecida en el artículo 57 de la ley, ¿la puedes? Sí. Los 57. Sí. Habla de audiencia. Audiencia preliminar. Artículo 57. La audiencia preliminar tendrá lugar el 10º día del despacho siguiente a la hora que fija. Dicha audiencia será oral con la asistencia de las partes. En este acto, el juez o jueza podrá resolver los textos del procedimiento de oficio o a petición de parte, lo cual hará constar en el acta. El demandado deberá expresar con claridad si contraviene los hechos alegados por la contraparte, a fin de que el juez pueda fijar con precisión lo controvertido. En esta oportunidad, las partes deberán promover los medios de prueba que sustenten su posición. Ok, ya, 56. Ok, bueno, en esta audiencia, como dice el artículo 57, es una audiencia oral. Allí las partes establecerán ante el juez, ¿verdad?, los fundamentos de hecho y de derecho de su solicitud. Allí se resolverán también, el juez tendrá la posibilidad, de escuchar a las partes, de determinar si el acto está viciado o no. Si es necesario, el juez solicitará pruebas adicionales a las presentadas para tener ya poder determinar el panorama del asunto y poder decidir de acuerdo a lo que, al tema controvertido. Luego encontramos, después de esta audiencia preliminar, está la fase probatoria, que también se da en esa audiencia. Esa fase probatoria se determina la admisibilidad y evacuación de las pruebas promovidas por las partes si el juez considera que son pertinentes y necesarias para resolver. Luego vienen los informes y conclusiones. Aquí las partes presentan sus argumentos finales. Luego se le da una audiencia conclusiva o una audiencia oral que está prevista en el artículo 70 de la ley. Allí se escucha a las partes y se propicia nuevamente a la conciliación. ¿Okay? Y por último está la sentencia del tribunal, declarando la nulidad o no del acto o desestimando la demanda. ¿Okay? Entonces, después de eso vienen los informes, la audiencia conclusiva.
audiencia de conciliación y la sentencia. Eso sería este serían las fases o los pasos del procedimiento con relación al recurso de nulidad. Luego encontramos el recurso contencioso administrativo de interpretación. ¿Okay? Este recurso busca determinar el verdadero sentido y alcance de un acto administrativo, un contrato administrativo o una disposición legal de carácter administrativo, cuando existe incertidumbre o controversia sobre su aplicación. No busca la nulidad, sino la declaración de certeza jurídica. Este tipo de recurso busca, primero, clarificar el sentido de una norma jurídica de carácter administrativo o de un acto administrativo, ¿ok? Evitando futuras controversias. Y segundo, no busca la nulidad del acto, sino la declaración de certeza sobre el contenido de esa disposición o de ese acto administrativo. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, el procedimiento es similar al del recurso de nulidad, con la particularidad de que se enfoca en la argumentación jurídica sobre el sentido del acto o de la norma. No hay una fase probatoria extensa en este tipo de recursos, ya que la controversia es puramente de derecho. Luego encontramos el recurso contencioso administrativo por abstención o carencia, que es lo que se denomina la inactividad administrativa. Este recurso tiene por objeto la condena de la administración pública al cumplimiento de una obligación al que está legalmente compelida u obligado, ¿no? Y que ha omitido o se ha negado a realizar. Procede contra la inactividad formal, como por ejemplo no dictar un acto administrativo, o contra la inactividad material, no ejecutar una obligación. Este recurso busca comprender la inactividad de la administración ante una solicitud o su deber legalmente establecido. Y por otro lado, este recurso también busca forzar a la administración a cumplir con sus obligaciones. El procedimiento está establecido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que prevé un procedimiento específico para las demandas por abstención, consagrado en el artículo 65 de la ley. ¿Okay? Y aquí en el caso del recurso de abstención, entonces, ¿cuál sería el procedimiento en este caso? La primera fase de este procedimiento es un requerimiento previo que, aunque la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo eliminó el agotamiento obligatorio de la vía administrativa, ¿okay? Para la mayoría de los casos, en las demandas por abstención, la jurisprudencia ha interpretado la necesidad de un requerimiento previo a la administración para demostrar la carencia o inactividad. O sea, es necesario que se agoten todos los recursos en la vía administrativa para demostrar que efectivamente la administración no dio cumplimiento.
Ok, entonces, requisito indispensable. Presentación de la demanda, también se interpone la demanda exponiendo la inactividad de la administración y la obligación legal incumplida. Se da la sustanciación, el proceso busca probar la inactividad o la existencia del deber legal de la administración y por último la sentencia. ¿Okay? Si se determina la abstención por parte de la administración, el tribunal puede ordenar a la administración el cumplimiento del acto debido en un plazo determinado. Por último encontramos la... no, ya no les he puesto todos los recursos. La acción de amparo constitucional. En el ámbito contencioso administrativo, aunque el amparo constitucional es una acción autónoma, ¿okay?, para la protección de derechos y garantías constitucionales, también puede interponerse en el ámbito contencioso administrativo cuando la actuación de la administración por un acto, por una actuación material, por una vía de hecho, por una abstención o por una omisión de la administración pública, vulnera directamente un derecho o garantía constitucional. ¿Okay? Y no existe un medio procesal breve y eficaz para su protección. ¿Okay? Se utiliza en este caso el amparo constitucional o la acción de amparo constitucional. Mucha gente dice recurso de amparo constitucional, pero en realidad esto es una acción de amparo constitucional. Se encuentra regulado por una ley especial y su objeto es restablecer directamente la situación jurídica infringida. Es un medio sumario y es urgente. Esta acción busca proteger derechos y garantías constitucionales que son violados o amenazados por la administración pública. Y además busca o es un mecanismo de tutela urgente y sumaria. El procedimiento está regulado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y más o menos, vamos a ponerlo acá, sí, aquí me cabe. ¿Cuál es el procedimiento para interponer esta acción de amparo constitucional? Interposición. La acción se interpone ante el tribunal competente, que puede ser un tribunal contencioso administrativo si la agravante es una autoridad pública, ¿okay?, exponiendo la violación o amenaza de violación constitucional. Puede interponerse por vía electrónica, dado la sumariedad que estoy hablando, ¿no?, y la brevedad con la que se dan este tipo de decisiones, de estas acciones. La cual debe ser ratificada personalmente en 3 días, dentro de los 3 días siguientes. El artículo 16 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Entonces, interposición de la acción. Luego viene una audiencia oral. Se celebra una audiencia oral y pública dentro de un lapso breve, usualmente al día siguiente hábil, donde las partes presentan sus argumentos y sus pruebas. Perdón, disculpen, luego de la interposición viene la admisión y la notificación. O sea, esto mismo. Presentación, viene la admisión o pronunciamiento, la notificación o admisión. Se viene la admisión. Admisión y notificación en primera interposición. No, interposición primero. Interpones.
presentas la acción. ¿Okay? Presentas tu escrito de acción de amparo, luego el tribunal se pronuncia si es admisible o no, y después de la admisión viene a notificar a las partes para la audiencia. ¿Okay? Aquí entonces viene la audiencia oral. O sea, aquí en la notificación lo que se le va a decir a las personas son, mira, se admitió esta acción, se está ventilando este caso, sobre este punto vamos a tratar y para tal fecha está prevista una audiencia. ¿Esa es la audiencia prevista? No, Audiencia oral. Audiencia oral. En el caso de las acciones de amparo no se llama audiencia preliminar, sino audiencia oral. ¿Ok? Se celebra una audiencia oral y pública dentro de un lapso breve, usualmente el día siguiente hábil, donde las partes presentan sus argumentos y pruebas y finalmente, después de esa audiencia, en virtud de lo que ocurre en esa audiencia y en virtud de las pruebas presentadas por las partes, el juez tomará una decisión que finalmente. Sentencia o decisión. El juez dicta sentencia en un lapso muy breve. Lapsos procesales específicos. En el caso de la acción de amparo. ¿Okay? La acción de amparo puede caducar. El proceso en el caso de los amparos es muy breve. Yo recuerdo que cuando en los tribunales llegaba una solicitud de amparo, todo el mundo a correr, porque es muy breve, los lapsos son muy breves, porque el juez tiene que resolver muy rápido, porque se trata de una infracción que está lesionando un derecho fundamental. Entonces eso hay que ponerle corto inmediatamente. ¿Okay? Entonces, no se admitirá la acción de amparo cuando haya transcurrido lapsos de prescripción establecidos en las leyes especiales o en su defecto 6 meses después de la violación o de la amenaza del derecho protegido. ¿Okay? Ese es el artículo 6º, ordinal 4º de la Ley de Amparo Constitucional. Otro de los lapsos procesales específicos es que la decisión del juez, el tribunal, deberá decidir la acción de amparo en un lapso no mayor de 30 días. Y es mucho. Esto está previsto en el artículo 35 de esa misma ley especial, ¿ok? Aunque en la práctica, como dice aquí, es verdad, aunque en la práctica y por su carácter sumarísimo, suele ser mucho más rápido la decisión del juez. ¿Artículo cuánto? El 35. Ahora vamos a hablar sobre la extensión y límites de la jurisdicción contencioso-administrativa. ¿Okay? La extensión de la jurisdicción contencioso-administrativa abarca el control de la legalidad de la actuación de la administración pública en sus diversos niveles y formas. Sin embargo, existen límites a la jurisdicción. ¿Okay? ¿Hasta dónde es extensible la jurisdicción contencioso-administrativa? Bueno, primero, a actos administrativos. La impugnación de actos administrativos unilaterales, tanto de carácter general como de efectos particulares. ¿Okay? También es extensible a actuaciones materiales o vías de hecho. El control de las actuaciones de la administración que no se sustentan en un acto administrativo. Recuerden que las vías de hecho se trata de eso. La administración realiza un acto que no está previamente establecido en una disposición administrativa o en un acto administrativo. Lo hace de manera arbitraria, puede decirse. ¿Okay? Entonces, que no están sustentadas en actos administrativos previos o que son manifiestamente ilegales. ¿Okay? También la jurisdicción contencioso-administrativa se extiende a las omisiones de la administración. La posibilidad de exigir judicialmente a la administración que cumpla con sus deberes legales. O sea, debe emitir una decisión siempre ante las peticiones del administrado. Entonces, también se extiende a contratos administrativos. El conocimiento de controversias surgidas en la formación, ejecución o extinción de contratos celebrados con la administración pública.
Otra de las formas de extensión de la jurisdicción contencioso administrativa es la responsabilidad patrimonial de la administración. ¿Ok? La posibilidad de demandar a la administración pública por daños y perjuicios causados por su actuación. También es extensible a actos políticos o de gobiernos, ¿okay? Que tengan límites. Tradicionalmente, los actos políticos o de gobiernos emanados del Poder Ejecutivo, en ejercicio de funciones eminentemente políticas y discrecionales, se consideraban excluidos del control contencioso administrativo. Sin embargo, la jurisprudencia moderna tiende a limitar esta exclusión, admitiendo el control en cuanto a los aspectos reglados o cuando estos afectan, o sea, digamos, estos actos políticos o de gobiernos afectan derechos fundamentales del administrado. Actos normativos de la administración también se aplica allí. Son susceptibles de control de legalidad a través del recurso de nulidad. Eso sería, hasta allí son extensibles, digamos, la jurisdicción contencioso administrativa. Allí se aplicaría en todos estos casos o supuestos que enumeramos. Pero existen límites, ¿ok? Y la jurisdicción contencioso administrativa se encuentra con una pared y se encuentra limitada ante ciertas situaciones. Y es que, por ejemplo, en actos del Poder Legislativo, los actos emanados del Poder Legislativo en ejercicio de su función legislativa, es decir, la realización de leyes, no es controlable por la jurisdicción contencioso administrativa, ¿ok? Su control corresponde a la jurisdicción constitucional. Otro de los límites que tiene la jurisdicción contencioso administrativa es en relación a los actos del Poder Judicial en ejercicio de su función jurisdiccional. ¿Okay? Las decisiones judiciales no son impugnables ante la jurisdicción contencioso administrativa. Para eso existen los tribunales de alzada, que serían las cortes de apelaciones, tribunales superiores, etc. Entonces tienen su propia jurisdicción ordinaria para digamos, para tomar decisiones sobre sus decisiones judiciales, valga la redundancia. Y además, pues cuentan con el Tribunal Supremo de Justicia, sala penal, constitucional, civil, la que sea pertinente. También la jurisdicción contencioso administrativa tiene límites en ciertos actos particulares, ¿okay? Los actos realizados por particulares, incluso si prestan servicios públicos, no son en principio controlables por esta jurisdicción, salvo que actúen por delegación de la administración. En cuestiones prejudiciales, si para resolver un asunto contencioso administrativo es necesario decidir previamente una cuestión que corresponde a otra jurisdicción, por ejemplo, a la jurisdicción civil o a la jurisdicción penal, el juez contencioso debe suspender el procedimiento hasta que la cuestión prejudicial sea resuelta por el tribunal competente. Y otra de las limitaciones que tiene la jurisdicción contencioso administrativa es sobre los actos internos de la administración. Tradicionalmente, los actos puramente internos de la administración que no afectan derechos o intereses de terceros se consideraban fuera del control contencioso administrativo. Sin embargo, la jurisprudencia ha ido evolucionando en este aspecto, admitiendo el control en casos donde estos actos inciden directamente en la situación jurídica de los funcionarios o empleados públicos. ¿Okay? Ejemplo, un memorándum interno de una oficina del Estado que establezca un régimen disciplinario más severo para los empleados públicos podría ser impugnable si se alega que viola derechos laborales o el debido proceso administrativo. Aquí se interviene entonces el contencioso administrativo.
es necesario comprender la extensión y los límites de la jurisdicción contenciosa administrativa para determinar qué tipo de controversias pueden ser llevadas ante los tribunales. Y la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa establece las reglas detalladas sobre la competencia y los límites de esta jurisdicción. Ok. Quiero terminar con el tema 4, muchachos, por eso aquí está largo. Pero terminamos con los 3 punticos ya, cerramos el tema 4 y la semana que viene ya vemos el tema 5. ¿Okay? O sea, quedarían 2 temas en realidad por desarrollar. Ok, entonces vamos con los procedimientos en caso de demandas de contenido patrimonial contra entes públicos o de estos contra los particulares. Las demandas de contenido patrimonial en la jurisdicción contencioso administrativa se refieren a aquellas pretensiones que buscan el reconocimiento de derechos subjetivos de naturaleza pecuniaria, como el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios causados por la administración, el cumplimiento de obligaciones contractuales con contenido económico, o también puede ser demandas de la administración contra particulares para recuperar sumas de dinero o de bienes. Estas demandas pueden ir dirigidas contra entes públicos, generalmente buscan la condena de la administración al pago de sumas de dinero por responsabilidad patrimonial y por enriquecimiento sin causa, entre otros, expropiaciones, etc. Ya va, voy a borrar acá. Aquí la administración es condenada a indemnizar daños y perjuicios causados a particulares por su actividad o inactividad. Responsabilidad extracontractual. Esto excluye responsabilidad por funcionamiento anormal, responsabilidad por funcionamiento normal pero dañoso, responsabilidad por hecho ilícito, expropiación irregular. Responsabilidad contractual, enriquecimiento sin causa de la administración, devolución de cantidades indebidas cobradas. Y también estas demandas pueden ir dirigidas de entes públicos contra particulares, que buscan la condena de particulares al pago de sumas de dinero adeudadas a la administración. Por ejemplo, el resarcimiento de daños causados a bienes públicos o el cumplimiento de obligaciones contractuales de contenido patrimonial. Ok, entonces, ¿cuál sería ese procedimiento aplicable en este tipo de demandas? Bueno, lo mismo. Fase escrita, la demanda, la admisión, las notificaciones. En el caso de la demanda, está previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La admisión del tribunal se hará los 3 días después, 3 días de despachos posteriores. Y está previsto en el artículo 35 de la ley. Las notificaciones, admitida la demanda, se ordena notificar a las partes. Luego viene la oposición de excepciones previas. La parte demandada puede oponer excepciones. Esto está previsto en el artículo 46 de la ley. Contestación a la demanda, transcurrido el lapso de oposición de excepciones y resueltas estas, la parte demandada presentará su contestación a la demanda. Luego viene una fase oral o de audiencia, que es la audiencia preliminar establecida en el artículo 57, que requiere la presencia de las partes y su finalidad es intentar la conciliación, ¿okay? Sanear el proceso y promover las pruebas. Luego viene la fase probatoria. Una vez fijados los medios de prueba, se procede a su evacuación, que es escuchar testigos, expertos, etcétera, o pruebas documentales. Luego viene la fase de los informes. Una vez evacuadas las pruebas, se otorga un lapso para que las partes presenten sus informes finales.
Luego viene una audiencia conclusiva, el artículo 70. Las partes exponen sus argumentos finales y se intenta una última conciliación. Y por último viene la sentencia. El tribunal dicta sentencia resolviendo el fondo del asunto. Finalmente viene la parte o la fase de ejecución de sentencia. La sentencia condenatoria contra la administración pública tiene un régimen especial establecido en el artículo 113 y siguientes de la ley. ¿Okay? No son de ejecución inmediata. Se requiere la solicitud de la parte interesada y la notificación del procurador general y que para que se pueda ejecutar esa sentencia. Este proceso suele ser largo y complejo. ¿Okay? Luego encontramos procedimientos breves aplicables a reclamos por prestación de servicio. Este procedimiento busca una tutela judicial efectiva y rápida para el usuario de servicios públicos, dada la naturaleza esencial de estos servicios. Estoy tratando de leérselo lo más relevante, ¿ok? Este procedimiento es breve, también se demanda. ¿Cuál es el procedimiento? Se demanda por escrito o verbalmente, lo que facilita el acceso a la justicia para los ciudadanos. Debe contener los datos básicos del demandante y del demandado, una relación sucinta de los hechos. Se permite la asistencia de la Defensoría del Pueblo para que interponga la demanda y esté presente durante el proceso. Se dictan unas medidas cautelares por el juez. ¿Okay? Al admitir la demanda, el juez tiene la facultad de dictar unas medidas cautelares para garantizar la continuidad del servicio, mientras se decide el fondo del asunto. También hay una audiencia oral, que es única, una sola audiencia oral. El juez, al admitir la demanda, fija la audiencia para el segundo o tercer día de despacho. Y aquí, en esta audiencia que se da, la conciliación, se puede dar la conciliación, ¿okay? El juez instará a las partes a llegar a un acuerdo. Puede haber un saneamiento, se resuelven las cuestiones procesales, se presentan los alegatos, ¿okay? Cada parte expone sus argumentos, se promueven y se evacúan las pruebas y el juez puede ordenar inspecciones oculares o experticias si así lo considera. Lo importante de este tipo de procedimientos breves relacionados con servicios públicos es que el juez, la inmediatez de la sentencia, o sea, el juez dicta decisión de manera inmediata, de una vez en la audiencia. Su pronunciamiento no podrá exceder de 3 días de despacho. Si es posible, lo hará en la misma audiencia. Lo que debe contener la sentencia. Eso no se los voy a leer porque eso está en el material de apoyo que les agrego. Se ejecuta y se apela. Y ya terminamos, muchachos. Yo pensaba que era más largo. Mira, para la próxima clase entonces vamos a dar inicio al siguiente tema, que es el tema 5, relativo al régimen jurídico administrativo sobre derechos fundamentales. Aquí vamos a ver lo que es el derecho de propiedad, el derecho a la salud y todo eso, cómo lo maneja la administración pública. Si es posible, para la próxima clase, tradíganse la ley de expropiación, porfa. Léanse, les pasé por el grupo, no sé, para que lo revisen. Les pasé por el grupo el trabajo final, para que lo lean, vean cómo está estructurado y lo vayan adelantando si pueden. Tiene que ser un caso, pero no es cualquier casito, así, no, buen caso. Un caso complejo, que ustedes le echen coco y que me pongan a mí a echarle coco también. Ya lo pasé por el grupo de WhatsApp. ¿No? ¿Será que lo pasa al grupo?
¿Será? Ya va, ya va. Ay, Dios, no me digas. Derecho administrativo, ciertamente. Ah, lo que pasa es que lo había pasado es que no me llega el... Sí, yo les dije que se lo pasaba ahora porque no me ha llegado a mi correo. Yo lo bajo, lo descargo en mi correo y se los envío. Gracias, profe. Dale, Hasta chao, que luego. estén bien. Cualquier duda que tengan sobre el trabajo final me lo escriben por el grupo. Cónchale, no me llega. Déjame volver a... Entonces, podemos traer como que la estructura del caso después de ya la semana que viene. ¿Estaría bien? Sí, de hecho, no sé si usted, yo se los planteé así a los de penal, a ver si yo lo quería. Yo les dije, mire, para que no se les haga tan pesado, vamos a hacerlo en 4 semanas. O sea, primera semana es para, primera y segunda semana para investigarlo, no sé qué, estructurar más o menos el caso. Me lo van trayendo en la segunda semana. Ah, sí, ponle, quítale, no sé qué, no sé cuánto, ya, listo. En la tercera semana ya sería la presentación. O sea, tendrían 2 semanas previas para que organizarse y cualquier duda me comenta, me pregunta. Profe, conseguí esto, ¿será que lo agrego? ¿Será que lo quito? ¿Será que lo pongo? ¿Qué? Gracias. Chao, profe. Chao. Chao, hasta luego.